Axiomas de los números reales. Junto con el conjunto de los números reales R, se supone la existencia de dos operaciones denominadas adición o suma y el producto o multiplicación, tales que para cada par de números reales X e Y se puede formar la suma X más Y, que es otro número real de acuerdo con la propiedad de cerradura. De la misma forma, el producto de X por Y, designado por la yuxtaposición XY, es un número real, nuevamente por la propiedad de cerradura. Ambos, la suma X más Y y el producto XY, están unívocamente determinados por X e Y. Por tanto, para cualesquier números reales X, Y y Z, se cumplen los siguientes axiomas. Axioma 1. Propiedad conmutativa de la suma X más Y igual a Y más X. Es mejor recordada por la frase: el orden de los sumandos no altera la suma. Axioma número 2. La propiedad asociativa de la suma X más Y más Z es igual a X más Y más Z. Esta propiedad establece la condición binaria de la suma, es decir, solamente puede sumar dos números a la vez, y los paréntesis, que son un signo de agrupación, señalan que lo que está dentro de ellos es un solo número previamente determinado. Así, la asociatividad indica que puedes agrupar los términos de la suma como más te convenga, siempre respetando su naturaleza binaria. De manera común, cuando se tienen muchos términos en una suma, los agrupamos de izquierda a derecha sin indicar los paréntesis, como ocurre cuando usas la calculadora. Axioma número 3. Existencia del elemento neutro aditivo. Existe un número real único que se denota por 0, tal que para cada número real X se tiene que 0 más X es igual a X más 0 igual a X. Por la condición de cerradura de la acción de sustracción, el conjunto dado puede quedar sin elementos, y la cardinalidad de ese conjunto ya se señaló que es 0, pero el 0 representa el equilibrio en muchos casos. Este axioma señala que el 0 es neutro para la suma, ya que no afecta al resultado del resto de los sumas. Axioma número 4. Existencia del inverso aditivo. Para cada número real X existe un número real denotado por menos X, tal que X más menos X es igual a menos X más X igual a 0. Más que establecer una nueva operación que ya conoces como resta, este axioma construye para cada número su inverso aditivo, es decir, aquel número con el cual se debe sumar para que la suma sea 0. La posición de X y menos X son opuestas respecto del 0. Axioma número 5. Propiedad conmutativa del producto X por Y es igual a Y por X. Al igual que la suma, el producto de cualesquier dos números es el mismo, sin importar el orden en que se escriban sus dos factores. Axioma número 6. Propiedad asociativa del producto X por Y por Z es igual a X por Y por Z. El producto también es una operación binaria, es decir, solamente se pueden multiplicar dos números a la vez. Por tanto, una expresión que tenga más de dos factores debe resolverse agrupando los factores en el orden en que tú decidas, sin que ello altere el resultado. Por lo mismo, de manera típica, no hay signos de agrupación. Hacemos el agrupamiento de izquierda a derecha. Axioma número 7. Existencia del elemento neutro multiplicativo. Existe un número real único que se denota por 1, que es diferente del 0, tal que para cada número real X se tiene que 1 por X es igual a X por 1 igual a X. Los axiomas de los números reales solamente definen dos números, el 0 y el 1, y a partir de ellos se construyen todos los demás por la aplicación sucesiva de estos axiomas. Así, el 1 es el neutro del producto, y aquí al multiplicar a otros factores no altera su resultado. Axioma número 8. Existencia del inverso multiplicativo o recíproco. Para cada número real X, pero no para el 0, existe un número real denotado por X a la menos 1, tal que X por X a la menos 1 es igual a X a la menos 1 por X igual a 1.
Nuevamente, más que tener una operación nueva que conoces como división o cociente, se establece la existencia del recíproco, que es dividir la unidad entre el número dado, bajo la notación equivalente x a la menos 1 igual a 1 entre x, de tal forma que la división de a entre b no es más que el producto del numerador a por el recíproco del denominador b, esto es, a es igual a por 1 entre b. Pero siempre debemos de tener presente que está indefinida la división entre 0. Por ello el axioma señala esa imposibilidad en la que se debe de cuidar no caer. Hasta este punto, las operaciones de suma y producto se construyen por separado, de tal forma que para unirlas se tiene. Axioma número 9. Propiedad distributiva. X por la suma de y más z es igual a xy más xz. Puedes reconocer esta estructura como la factorización de término común, pero solamente dice cómo se distribuye el factor x con los términos de la suma. Observa que los paréntesis son obligatorios en el caso del lado izquierdo, y la propiedad distributiva dice cómo romper el agrupamiento y convertirlo en una suma de dos productos. De manera adicional, es importante saber que los números reales son ordenados, es decir, siempre podemos saber cuál es la posición de cada número cuando se comparan con otros. Para ello, los siguientes axiomas lo establecen. Axioma 10. Propiedad de tricotomía. Para A y B, números reales cualesquiera, se verifican una y solo una de las tres relaciones siguientes. O A es menor que B, o B es menor que A, o A y B son iguales. Al comparar dos números queda definida claramente su posición. El primero está antes o está después del otro, o simplemente estás comparando el mismo número y obvio que hay empate señalado por la igualdad. Tricotomía significa que debe elegir solamente una de las tres. Axioma 11. Si A es menor que B, es A más C menor que B más C para todo número real C. Esta es una propiedad de monotonía de la suma, es decir, si tienes dos varitas, una más pequeña que la otra, y les pegas a ambas otro pedazo de igual longitud, se establece que el tamaño de la primera con su añadido no puede ser más grande que la segunda con su anexo. Como ves, la comparación se conserva, por eso es monótona. Axioma 12. Si A es menor que B y C es mayor que 0, entonces AC es menor que BC. Esta es una condición de monotonía para el producto, pero tiene la condición de que el número C que multiplica debe de ser positivo. Es equivalente a poner C varitas de longitud A una tras otra y compararlas contra C varitas alineadas de longitud B cada una. Desde luego que las AC varitas no rebasarán nunca a las BC. Pero cuidado, esto no ocurre si C es negativo, porque la alineación de las varitas se invierte. Axioma 13. Propiedad transitiva. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Hablar de transitividad es equivalente a transmitir o heredar. En este caso, puedes interpretarlo como tener tres varitas de longitudes A, B y C, y se afirma que la primera es más pequeña que la segunda y que a su vez esta es más pequeña que la tercera. Luego se hereda que la primera es más pequeña que la tercera. Este conjunto de axiomas construye a los números reales, junto con el axioma del supremo que permite asegurar que los números reales no tienen hoyos, es decir, que son un continuo superdensas.